por estar esta tarde con nosotros. Hoy tendremos en nuestro webinar en vivo la importancia de las pruebas para seguir avanzando. Tenemos a Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, y a Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia. Nuestro moderador es Eduardo Berens, con quien los dejo. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, un saludo para todos, un saludo para la audiencia que nos acompaña. Tenemos 3 plataformas desde donde tenemos conexión: la plataforma de Webex, desde la página de la universidad y también desde el Facebook Live de la universidad. Pues bienvenida a toda esa audiencia, estamos seguros que este panel va a ser de gran interés. Un saludo también pues a nuestros panelistas. Tenemos hoy pues 2 representantes muy interesantes de 2 sectores muy representativos de la economía colombiana. Está, pues, por supuesto, Juan Pablo Córdoba. Él es economista de la Universidad de los Andes, con maestría y doctorado en economía de la Universidad de Pensilvania. Él ha trabajado para el Banco Interamericano de Desarrollo, para el Ministerio de Hacienda, para el Fondo Monetario Internacional y para el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, entre otros. Como ya se dijo, él actualmente es el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia. Está también nuestro rector, Alejandro Gaviria, es ingeniero, economista y escritor. Él estudió ingeniería civil en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, es magíster en economía de la Universidad de los Andes y doctor en economía de la Universidad de California, con sede en San Diego. Él, entre otras cosas, ha sido decano de la Facultad de Economía de los Andes, fue ministro de Salud y Protección Social por 6 años, subdirector del DNP y de Desarrollo, y ha sido investigador del Banco Interamericano de Desarrollo y consultor del Banco Mundial, entre otros. Como dije, es actualmente el rector de la universidad. La agenda es muy sencilla, tenemos unas preguntas preparadas en 2 o 3 componentes que ya menciono, que yo les haré a los panelistas, al rector y al presidente, y hacia el final de la sesión dejaremos un espacio para preguntas que vengan de la audiencia. Para hacer las preguntas, le rogamos entonces que quienes están por Webex hagan uso del panel de preguntas y respuestas que deberían ver habilitado a la derecha de sus pantallas. Por favor, hagan sus preguntas por ahí, no por el chat común, para no interrumpir a los panelistas, sino a través de esa herramienta de preguntas y respuestas, y a través del Facebook Live, también a través del chat de Facebook Live. Equipo de la universidad estará compilando las preguntas y hacia el final yo haré una pequeña curaduría y le haré entonces, trataré de compilar de la mejor manera posible, agrupar las preguntas que me lleguen y hacérselas entonces a nuestros panelistas. Entonces, para empezar, yo quisiera de pronto empezar de lo macro y luego entramos en más detalles. Para nuestros dos panelistas, si pudieran hacer alguna reflexión acerca de uno cómo hace para estimar el impacto de esta pandemia. Nosotros, ¿cuándo vamos a saber cuándo fue el impacto de esto que está pasando? ¿Cuál es la perspectiva, no solamente de cuánto va a ser el impacto, sino efectivamente cuándo podremos saber, digamos, cuál fue el balance que nos deja en lo social y económico esta pandemia? No sé si empezamos, si le parece, rector, empezamos con el presidente Juan Pablo. Perfecto, adelante. Bueno, pues Eduardo, nada, a todos los que nos están escuchando, un saludo muy especial y muchas gracias por acompañarnos. Y gracias, rector, por este espacio y a todas las personas de la universidad que han ayudado a organizar este conversatorio. Pues en la pregunta de Eduardo, creo que aquí estamos en una situación bastante desconocida. Creo que por lo menos en 100 años no teníamos un nivel de incertidumbre tan grande como el que se está viviendo. Y adicionalmente, en situaciones, digamos, en los últimos 100 años que pudieran ser comparables, no son comparables en el impacto que hay a nivel global. Digamos que el efecto, por ejemplo, de una guerra, como podría ser la Segunda Guerra Mundial, que generó, digamos, pues destrucción económica y situación compleja a la sociedad, no tenía un impacto totalmente global. Este es verdaderamente el primer impacto que tenemos, por lo menos en 100 años, de un verdadero, digamos, un verdadero evento global. Y obviamente la magnitud de lo que estamos viviendo pues es muy desafortunada, y lo más grave es el nivel de incertidumbre que se está teniendo. Yo creo que las reacciones iniciales fueron entendibles.
las reacciones de los gobiernos de cerrar, de generar cuarentenas y de hacer lo que fuera necesario, uno, para alistar el sistema de salud, pero dos, un poco para entender qué es lo que estaba pasando y entender la información. Esto ha tenido un impacto económico pues, muy fuerte. Yo creo que la estimación del segundo trimestre del año en la economía colombiana y en la economía global pues, va a ser terrible, con caídas del orden del 10% en el periodo trimestral posiblemente en Colombia y también en muchísimos países del mundo. Pero también ha empezado a hacer ya carrera la idea de que pues, no podemos enfrentar la pandemia manteniéndonos encerrados. Creo que el gran reto que tenemos en este momento es precisamente cómo podemos diseñar unas condiciones de vida y cómo aprendemos a vivir con la pandemia o cómo aprendemos a vivir con el coronavirus o cómo aprendemos a vivir hacia adelante con este tipo de situaciones que con seguridad este no va a ser el único, ni el primero ni el único y seguirán con nosotros hacia adelante. Entonces, la sociedad toda va a tener que adaptarse porque de alguna manera tenemos que volver a trabajar, volver a organizarnos con nuevos hábitos, nuevas prácticas, nuevas maneras de relacionarnos, pero la sociedad tiene que seguir adelante y yo soy un optimista que creo que el ser humano es capaz de superar prácticamente todas las digamos, vicisitudes y de esta también vamos a salir y vamos a salir fortalecidos. Si quieres lo dejaría allí por ahora. Mil gracias, Juan Pablo. Rector. Yo diría lo mismo que Juan Pablo para iniciar. La incertidumbre es muy grande. Todavía es muy difícil para decir cuáles van a ser los efectos, pero yo quisiera dividir la pregunta como en tres partes. Primero, sobre los efectos económicos. Hay algunos estimativos, todavía con altos niveles de incertidumbre. Yo lo quisiera poner de esta manera, volviendo a mirar ahora rápidamente las últimas estimaciones que hizo el Banco Mundial hace apenas 2 semanas. Ellos identifican en los últimos 50 años 5 recesiones globales, una en el año 75, otra en el año 82, otra en el 91, otra en el 2009 y esta del 2020. Las anteriores 4 tenían disminuciones en el ingreso por habitante en los países cercanas al 1 o 2%, nunca superiores al 3%. Aquí estamos hablando de una disminución cercana al 6-7%, en un escenario incluso optimista. Entonces, es una palabra que se ha usado mucho en estos días, pero no tiene antecedentes, aparentemente, la caída del ingreso. Ahora, hay incertidumbre sobre qué tan rápida puede ser la recuperación. Hay algunas voces de economistas globales o encargados de mirar y analizar y escudriñar esta situación global que son optimistas sobre la recuperación del segundo semestre de 2021 hacia adelante. Ese es un impacto. Hay otro que nos preocupa localmente, es el que más me preocupa a mí como investigador, es el impacto social que puede tener la crisis en nuestro país. Los cálculos que ha hecho la universidad sugieren un aumento de la pobreza y un aumento en la desigualdad y una devastación social, porque no tiene un nombre muy grande, un retroceso de 10 o más años en las ganancias que había tenido nuestro país. Podemos decir incluso que el siglo XXI había sido un siglo de progreso social casi ininterrumpido. Entonces yo tuve la oportunidad de escribir un artículo con Roberto Angulo y Liliana Morales hace unos años que hablábamos de la primera parte del siglo XXI como la década ganada, mostrando los grandes avances sociales que habían ocurrido en nuestro país. Ahora, los impactos sobre la salud pública todavía son inciertos. Yo creo que estamos en una época difícil, en un momento, en una coyuntura difícil en este momento en Colombia, porque tenemos una coincidencia, en mi opinión, de 3 dimensiones del problema. Primero, sin duda, acelerándose la propagación del virus, con algunos focos regionales más grandes que otros, pero está acelerándose en casi todo el país. No de manera completamente sincrónica, pero sí acelerándose en casi todo el país. Segundo, tenemos cierta fatiga comprensible con las medidas de confinamiento y las restricciones a las libertades individuales. Y tercero, tenemos ya problemas sociales muy grandes que cada vez llevan a un mayor desespero, digámoslo así. Esa coincidencia hace que esta coyuntura sea difícil y que yo creo que entre todos tenemos que aportar para de alguna manera proteger las vidas, pero también proteger de alguna manera no solo la economía, sino el bienestar social de muchos sectores de la sociedad y sobre todo de los sectores vulnerables que pueden ser los más afectados. Ahora tendremos la oportunidad, Eduardo, si quieres
ampliar un poquito, yo quisiera más adelante presentar, o voy a llamar de esta manera, una visión un poco más optimista de lo que podría ocurrir de aquí a final de año. De hecho, esa sería la segunda pregunta. Una pregunta para los dos sería, bueno, ¿y cómo salimos de esto? Si ustedes tienen una proyección, y un poco repitiendo lo que acaba de decir el rector, ojalá optimista de lo que viene para el segundo semestre del año y pues más allá. Entonces, ¿qué hacemos para salir de eso, presidente? A ver, pues yo no creo que tenga una solución, pero sí mandaría como dos mensajes. Yo creo que el tema, como mencionábamos ahorita, hay un agotamiento con las medidas de confinamiento y yo creo que ya se va construyendo un consenso que el confinamiento no puede ser la manera de combatir esta situación, y que si esta coronavirus va a estar aquí nosotros durante muchos años o permanentemente, pues no tiene ningún sentido seguir confinados y tenemos que comenzar a aprender a vivir nuestra vida y retomar las actividades con las limitaciones que nos pueda generar la existencia de este coronavirus. Entonces, yo creo que el reto del segundo semestre es precisamente continuar en este proceso de reabrir las economías y retomar poco a poco las actividades sociales con las protecciones del caso, pero no podemos convertirnos en seres totalmente aislados y no podemos convertirnos en seres, digamos, que no estamos dedicados a construir riqueza y bienestar para nuestros, digamos, compatriotas y conciudadanos. Entonces, pues lo que tiene que venir hacia adelante es precisamente este proceso de retomar la vida económica y la vida social a plenitud con las limitaciones que nos presenta esta nueva realidad. El otro elemento que yo diría, y pasando al tono optimista, es que parte de la reflexión que yo he venido haciendo es que a Colombia le ha faltado propósito en los últimos años. Colombia, como que a principios del siglo XXI, tenía el propósito de conseguir, de alguna manera, de la seguridad democrática, nos unió como país. Luego, en la segunda década, tomamos el tema de la paz, o sea, la seguridad nos llevó al tema de la paz. Y una vez se logra el acuerdo de paz, hemos quedado un poquito a la deriva. No tenemos un lenguaje común como país y no nos hemos fijado como un norte claro. Y yo lo que veo es que esta crisis precisamente la debemos convertir en una oportunidad. ¿Cómo podemos entonces construir una agenda Colombia para los próximos 30 o 50 años, donde obviamente construir bienestar, mejorar la igualdad, sean todos elementos de esa agenda Colombia, pero que sea una agenda que convoque a las personas, que nos una como país y, muy importante, que le dé optimismo e ilusión a los jóvenes. Yo no puedo pensar en una sociedad en la cual todo es negativo, todo es destructivo y además ahora con el coronavirus nos dedicamos a contar los muertos. Ese no es un ambiente positivo para nadie, no es un ambiente positivo para la juventud y no es un ambiente en el cual los jóvenes quieran crecer y desarrollarse y realizarse profesional y personalmente. Entonces, creo que al país le hace falta construir una retórica de qué es lo que queremos ser y para dónde vamos, y en eso tenemos que invitar a la mayor cantidad de personas en la sociedad, y creo que esta coyuntura es precisamente una tremenda oportunidad para precisamente hacer eso. Pensaba esta mañana que después de un partido de fútbol, cuando uno pierde o después de una batalla, un ejército, lo primero que hace es que se reagrupa y tiene las lecciones, hace la reflexión sobre las lecciones aprendidas de lo que acaba de suceder en el campo de batalla o en el partido de fútbol, y lo que hace es que construye una proyección hacia adelante. Yo creo que estamos en una coyuntura como esta para que nos recojamos como sociedad y construyamos ese sueño futuro incluyente de Colombia. Excelente, Juan Pablo. Rector. Yo voy, como Juan Pablo, a pasar un poco de lo particular a lo general y voy a aprovechar un poco el desafío que nos plantea Juan Pablo, a ver cómo podemos construir lo que yo llamaría una narrativa esperanzadora hacia el futuro, para las próximas generaciones y pensando en 2 o 3 décadas hacia adelante. Pero primero enfocémonos un poquito en la coyuntura. Yo creo, Eduardo, que hay razones globales de lo que hemos venido aprendiendo, que ha sido mucho sobre la propagación del virus, sin yo ser un experto, pero fui ministro de Salud por muchos años y hablo con mucha gente, y
obsesivamente como todos analizamos esta información, yo creo que hay por lo menos algunos puntos que nos permiten ser moderadamente optimistas. El primero, creo yo, y es que hay grandes avances en los últimos 3 meses, sobre todo en los últimos 2 meses, en el manejo clínico de los pacientes, que nos llevan a pensar que la tasa de letalidad de esta infección es hoy en día muy distinta a lo que fue en los momentos más complejos que se dieron, por ejemplo, en Italia, en España y en Nueva York hace apenas 2 meses. Yo creo que la acumulación de conocimiento sobre el manejo clínico de los pacientes nos ha llevado a una estimación a la baja de las tasas de letalidad, o están llevando mucha gente ya a ese tipo de reflexiones. Segundo, yo creo que el mundo está aprendiendo también de lo que ha ocurrido en buena parte de Europa. Eso es lo que ha ocurrido en la cuenca amazónica, lo que ha ocurrido en el noreste de Estados Unidos, donde aparentemente lo que estamos viendo y lo que la gente está empezando a analizar es que con un 20 o 25% de la población con anticuerpos, esto es, que fueron infectados y que así lo muestran, parece ser suficiente para impedir una propagación del virus hacia el futuro. O por lo menos esa es una interpretación que uno podría darle a esa evidencia parcial. O sea, que los miedos que teníamos hace 2 meses de una gran segunda ola, hoy en día parecen mucho menores. Ahora, en Colombia estamos un poco más atrás, no estamos todavía en esa coyuntura, pero yo creo que hay razones, analizando la evidencia, que nos pueden llevar a decir que este no es un problema que va a estar con nosotros por 2 o 3 años, como se estaba diciendo hace apenas 2 meses. Dentro de ese contexto, yo creo que, como bien dijo Juan Pablo, yo creo que también está surgiendo evidencia que si nos dice que si evitamos las grandes aglomeraciones, si evitamos la interacción en espacios cerrados sin usar mascarillas, si todos recurrimos en el autocuidado, si hay una pedagogía obsesiva por parte de las autoridades públicas, y si a eso le sumamos las pruebas, con el objetivo no solamente clínico de atender mejor a algunos pacientes, sino con los objetivos de mitigación y de conocer cómo se está propagando el virus sectorial y territorialmente. Con eso podremos irnos adaptando para tener una mitigación de la enfermedad que no tenga las consecuencias que tuvo en otros países. Esto es que, como dijo Juan Pablo, con medidas más o menos razonables de autocuidado, con esa pedagogía que, insisto, tiene que ser obsesiva, con la atención a algunos de los focos evidentes de enfermedad, como ocurrió aquí en la ciudad de Bogotá con la central de abastos hace unos días. Con eso no es que sea completamente suficiente, pero se va a hacer buena parte de la tarea. En ese escenario, vuelvo y repito, las pruebas, como lo discutiremos en algunos minutos, van a ser muy importantes y casi fundamentales para tener una respuesta social y estatal adecuada a este desafío en la parte que viene. Paro aquí el tema que tiene que ver con la coyuntura de la pandemia. Y yo creo que Juan Pablo nos plantea un desafío. Bueno, ¿cómo construimos una narrativa esperanzadora para Colombia? ¿Qué viene después? Lo que viene después seguramente va a ser una reflexión profunda que va a tener su desarrollo en la arena política sobre cómo disminuir buena parte de nuestras desigualdades, las desigualdades que ha revelado la pandemia. Y yo tengo aquí una lista en una tablita que hice alguna vez, que yo la llamé nuevas y viejas desigualdades. Las desigualdades en la riqueza y en la acumulación de activos. No todos tenían ahorros para enfrentar esta situación. Las desigualdades en la protección social. Tenemos un estado de bienestar fragmentado que no cubre a todo el mundo y tiene una gran población sándwich en la mitad que se quedó desprotegida en esta coyuntura. Unas desigualdades que han sido muy evidentes para quienes estamos en la educación, que las desigualdades en la conectividad o la brecha digital. Las grandes desigualdades en la vulnerabilidad laboral en un país que tiene 50% de su fuerza de trabajo con informalidad. Y las grandes desigualdades en los resultados en salud, en los gradientes de cómo ha afectado la enfermedad. Esta es una enfermedad que ha afectado mucho más a las personas de bajo nivel socioeconómico que de alto nivel socioeconómico, como unas cifras recientes de Perú que son impresionantes. Y también un economista de la salud que yo sigo desde hace tiempo, Michael Marmot, ha presentado los gradientes en Inglaterra. Y los mismos estudios están siendo revelados para los Estados Unidos de cómo la enfermedad no afecta a todo el mundo de la misma manera. Y hay grandes gradientes por nivel socioeconómico y por grupos étnicos en buena parte del mundo.
toda esta conciencia de las desigualdades reveladas y exacerbadas por la pandemia, yo creo, Juan Pablo, que nos va a plantear, lo voy a decir de manera grandilocuente, la necesidad de tener un contrato social distinto, más incluyente, que pasa necesariamente por una reforma tributaria que tiene que ser más progresiva, por un sistema pensional que tiene que ser mucho más incluyente, y por un estado de bienestar que tiene que incluir a más gente. Allí hay una primera narrativa de inclusión en la forma como hemos venido organizando las finanzas públicas en Colombia. Hay una segunda, ya saliéndome un poquito del tema, que me parece a mí fundamental y que tuve la oportunidad de discutir con mis estudiantes en una clase que dicté en el semestre que terminó. Yo creo, Juan Pablo, que Colombia, ante el mundo, con la realidad que se viene de la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, es un país que tiene una gran historia que contarle al mundo. Una superposición, lo voy a decir así, de una gran biodiversidad y una diversidad cultural. Si yo pienso, por ejemplo, en el último disco de Carlos Vives, se llama, en el fondo es un canto a eso. Este es un país que lleva mucho tiempo celebrando su biodiversidad de maneras culturalmente diversas. En el fondo, 100 años de soledad, si uno lo mira bien, es eso también. Es un canto, si se quiere, una epopeya colectiva de la forma como este país, que de alguna manera estaba incidido, atrapado en esta geografía endemoniada en diferentes regiones, empezó a interactuar con esa biodiversidad de muchas maneras. Entonces yo creo que Colombia puede mostrarle al mundo hacia adelante cómo esa biodiversidad va a estar protegida por nuestra diversidad cultural y vamos a ser un país líder en el desarrollo sostenible, al mismo tiempo que construimos un contrato social más justo. Ahí es donde veo yo una posible narrativa esperanzadora por pandemia. Excelente, rector. De pronto en esa misma línea de lo que se viene y de lo que se puede aportar, si ustedes dos pueden hacer una reflexión acerca de, desde los sectores que cada uno de ustedes representa, cómo se puede aportar a la solución de esa crisis social y económica que ya nos está dejando, pero que nos va a seguir dejando la pandemia. Entonces, ¿qué hacemos desde nuestros sectores para aportar, presidente? Si quiere, yo respondo primero para Señor. que Juan Pablo tenga la ventaja que yo tenía que pensar la pregunta. me queda a mí más fácil un poco desde la universidad, que yo creo que es más obvio. Yo creo, Eduardo y Juan Pablo y todos quienes están conectados en este momento, que la educación superior tiene que cambiar. Y yo creo que la educación superior tiene que cambiar en dos dimensiones. Una, yo creo que tiene que aumentar su alcance. Yo creo que el modelo de muchas instituciones de educación superior donde se encuentra la Universidad de los Andes de las últimas 2 décadas fue un modelo interesante, donde básicamente las universidades como la Universidad de los Andes fueron ampliando tanto su infraestructura como fortaleciendo sus capacidades como universidad de investigación. Consolidaron una planta de 800 y tantos profesores con doctorado como en la Universidad de los Andes. Y yo creo que eso fue un gran avance. Pero ahora llegó el momento de que ese gran avance que se dio, yo creo que aumente su alcance en la sociedad. Y yo planteo, por ejemplo, una solución concreta con la virtualidad. Yo creo que nuestros programas de posgrado, empezando con las maestrías, tienen que llegarle a mucha más gente, a muchas regiones del país que hoy no pueden acceder. Y tienen que ser, lo voy a decir de manera mucho clara, mucho más baratos. O sea, llegarle a más gente con programas virtuales, que los profesores de alguna manera se conecten con todo el país y podamos ser de esa manera un instrumento de transformación. Eso es lo que tiene que ver con la parte de docencia. Con la parte de investigación, yo creo que las universidades también nos tenemos que conectar un poquito más con la sociedad. La investigación tiene un elemento importante, fundamental en su función de producción, que es la especialización, ese diálogo entre pares, esa conversación un poco encerrada, circunscrita. Y yo creo que eso está bien, pero ese modelo tiene que abrirse. Y las universidades tenemos que dejar de lado un poco ese ensimismamiento histórico. Ese modelo ofertista donde nosotros básicamente le presentamos a la sociedad nuestros intereses, pero en ese proceso nos alejamos un poquito de los intereses y demandas de la sociedad. Entonces, conectarnos más con el mundo, yo creo que es una forma como las universidades pueden aportar en la pospandemia. Eso indica incluir más gente de manera mucho más accesible y asequible
sobre todo inicialmente, pero no solamente allí, inicialmente en los programas de posgrado, y conectar más la investigación con las realidades, necesidades, deseos y preferencias de la sociedad y sobre todo de las regiones de Colombia. Perfecto. Yo me quisiera unir a esta parte de la conversación pues en esa construcción de un nuevo contrato social y de la, digamos, narrativa optimista y esperanzadora para la sociedad. Pues uno de los elementos tiene que estar en la generación de riqueza. Yo creo que desafortunadamente en los últimos años nos hemos dedicado mucho a criticar, pero se nos olvida que tenemos que generar riqueza. Entonces, criticamos las cosas malas del modelo y eso nos pone un reto bien interesante, pero de nuevo, para ponerle el tono positivo, una gran oportunidad. Y el rector lo mencionaba, la educación tiene que ser mucho más barata. El tipo de educación que hemos venido dando luce como que es muy ineficiente desde el punto de vista de la inversión social que hacemos, o la inversión que hacemos como sociedad en muchos años de preparación para un profesional para que salga al mercado laboral, y adicionalmente está invirtiéndose no solo mucho tiempo, sino que está invirtiendo en muchas materias y conocimientos que no necesariamente generan valor a la sociedad. Y si lo vemos en el caso de los estudiantes digamos, del ciclo básico, yo creo que estamos en deuda con nuestros jóvenes para dotarlos de mejores herramientas para las necesidades del siglo XXI. Entonces, yo creo que aquí se abre una tremenda oportunidad, por ejemplo, en el tema de la calidad de la docencia. Con los medios virtuales podríamos tener menos profesores, pero de muy buena calidad, que le permiten transmitir ese conocimiento a través de medios virtuales a un gran número de estudiantes, y no tener estudiantes de a 30 estudiantes en un salón, cada grupo en un salón, con un profesor totalmente heterogéneo. Aquí podemos llegarle a muchos más profesores de una manera, digamos, que nos permite hacer mucho más homogénea la calidad y también enfocar mucho mejor los recursos de la educación. Y les doy un ejemplo de una iniciativa que estamos liderando nosotros pues, en la bolsa, porque hemos tenido una deficiencia, no deficiencia, pero insuficiencia de oferta de desarrolladores y programadores de software. O sea, nosotros tenemos una compañía de tecnología que viene creciendo a un ritmo del orden del 30% anual en ventas y en nuevos contratos y nuevos proyectos, y no conseguimos suficientes profesionales para esta tarea. Y si el país sigue creyendo que para tener desarrolladores tenemos que tener ingenieros de sistemas, pues nos vamos a demorar muchísimo y va a ser muy costoso como sociedad. Podemos en 12 a 18 meses preparar adecuadamente técnicos y tecnólogos en temas de desarrollo y programación, y lo podemos hacer de manera virtual. Entonces estamos liderando una iniciativa donde vamos a tomar muchachos de colegio, recién graduados de colegio, que tienen, digamos, habilidades y tienen afinidad con temas de matemáticas, analítica y temas de programación, y los vamos a pasar por unos cursos intensivos, por unos programas intensivos de 12 meses, donde tienen obviamente una mezcla virtual y una mezcla presencial, y la idea es que los podamos llevar al mercado laboral en 12, 18 meses. No todos los muchachos universitarios, no todos los muchachos que se gradúan, digamos, de secundaria, tienen vocación y deberían tener vocación de ir a la universidad, y tenemos que darle una oportunidad mejor a los jóvenes colombianos de entrar al mercado laboral más rápido, de mejorar sus ingresos, porque además el salario de enganche es un salario que inclusive es superior al de los profesionales después de 5 años, y podemos a través de los medios virtuales vincular a miles de estudiantes en este tipo de programas. Entonces yo creo que aquí hay de nuevo una gran oportunidad que la pandemia nos está acelerando, en que pensemos realmente en estas soluciones virtuales como una verdadera alternativa para la sociedad hacia adelante. Fantástico, Juan Pablo, muchas gracias. Les voy a cambiar un poco el tema. Voy a hacerles una pregunta, a ver si de pronto quieren especular sobre algo que a lo mejor la audiencia les interesa saber de personas con la perspectiva que ustedes pueden tener. Antes de eso, un reporte rápido. Tenemos unas 320 personas conectadas. Esto pues, está aumentando en cada momento, y pues bienvenida a toda la audiencia que nos acompaña por Webex, por la página de la universidad y por Facebook. Les recuerdo a la audiencia que se conectó después de que empezamos, que tenemos un panel de preguntas hacia el final de la termina a las 4 de la tarde, entonces unos 10, 15 minutos antes abriremos ese panel, haremos las preguntas de la audiencia. Esas preguntas ustedes las pueden hacer por la aplicación de preguntas y respuestas de Webex,
que está ahí en la parte derecha de la pantalla, o a través de Facebook también, y el equipo de la universidad pues hace una curaduría y le hace la pregunta a los panelistas. También un pequeño comentario de orden técnico: si alguien tiene algún problema con el sonido o con alguna componente de la presentación, pueden conectar directamente por chat privado al usuario soporte técnico y allí les darán soporte. Entonces, una pregunta, como les decía, un poquito distinta es, si ustedes quieren especular sobre algo, es qué efectos tiene esta, y dejo que ustedes escojan quién quiere empezar, qué efectos políticos, electorales, incluso de política electoral, creen ustedes, repito, una especulación, podría dejar esta pandemia, dado todo lo que desnuda en términos de desigualdad, como ya se ha dicho, pero también en términos de los liderazgos correctos. ¿Ustedes qué se les ocurre que puede impactar esto el escenario electoral en Colombia? Si quieres, yo me atrevo aquí a contestar primero, pero no voy a hacer ningún tipo de pronóstico electoral porque de eso sí no sé. Y adicionalmente, dada lo errático que ha estado el mundo político, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, creo que hacer cualquier tipo de vaticinio político sería aventurado. Pero lo que yo sí creo, y de nuevo volviendo un poco a los mensajes y al hilo conductor que hemos tenido en esta charla, y es que yo sí creo que tiene que haber en el debate político esta conversación sobre para dónde va Colombia. Yo alguna vez escribí una columna diciendo, cuando uno va al exterior y dice yo soy colombiano, ¿qué quisiera que la gente pensara de uno? ¿Cierto? En los años 80, tristemente, lo que pensaban es, país de narcotraficantes. En los últimos 10 años ha mejorado mucho la imagen de Colombia en el exterior, pero un poco nos quedamos allí y no tenemos nada que contar. Cuando uno habla con inversionistas internacionales, le dicen a uno, bueno, pero ¿qué es lo más exciting, ¿no? Lo más entusiasmante que está pasando en Colombia como para que me anime yo a participar en ese país? Y la verdad nos quedamos un poco con preguntas, con respuestas cortas. Entonces, yo creo que esta es una gran oportunidad para tener ese debate y, como decía el doctor Alejandro, es un debate que tiene que pasar a la esfera política, porque al final del día, desde donde se construye esta narrativa es desde el mundo político, y quien de alguna manera pueden dar los pasos iniciales para decir hacia dónde vamos es precisamente ese debate político. Yo he creído siempre que los colombianos no son tontos, y a veces en el debate político se pierde como esa visión de que hay que hablarle a la gente con la verdad. De alguna manera he hecho carrera entre los políticos que si uno le dice mentiras a la gente vota por el candidato o por el programa, pero de alguna manera como engañada, ¿no? Y yo creo que eso es un poco infantil. Desafortunadamente ha hecho carrera y yo creo que es un gran momento para que empecemos a hablarle a la gente con la verdad. Y yo creo que la gente fácilmente puede asociarse con los problemas nacionales y los puede, digamos, llevar a su entorno familiar o a su entorno del hogar. Por ejemplo, yo creo que todo el mundo en su familia sabe que uno no puede pretender que todo se lo regalen siempre. O sea, no todo regalado se puede en una sociedad, y por tanto yo creo que todos tenemos que tener una conversación franca y sincera sobre cómo aportamos todos a esa construcción de país. La gente también entiende que los recursos son limitados y que no todo se puede hacer a la vez. O precisamente eso, tenemos que tener prioridades y hacer unas cosas primero y otras cosas después. Que la paciencia es un gran aliado de la construcción de bienestar familiar. En alguna charla que estuve no hace mucho, el ministro de Hacienda de Chile decía que la impaciencia es el mejor amigo del populismo. O sea, si acostumbramos a la sociedad, y un poco lo que estamos viendo en las redes sociales, los jóvenes y los niños quieren satisfacción inmediata en las redes sociales y creen que la vida es de satisfacción inmediata. Yo creo que si volvemos un poco a estos valores de que el futuro hay que construirlo paso a paso y que la paciencia es un aliado de esta construcción de bienestar, creo que podemos tener un diálogo abierto, franco y constructivo con la sociedad, e invitar y de alguna manera forzar, si se quiere, a nuestros dirigentes políticos a que ese sea el tenor del diálogo que tengamos. Claro. Entonces, bueno, entonces si quieres yo puedo complementar. Juan Pablo, tú nos has este tema y no lo teníamos así planeado, ¿no? Esto ha sido uno de los temas interesantes de esta conversación que nos fue llevando al tema de las narrativas esperanzadoras y de qué historias podemos empezar a contar de nosotros mismos, ¿no?
Yo en esto tengo este énfasis que lo voy a decir de manera pedante, tocquevilliano, de Alexis de Tocqueville, que de alguna manera decía, como tal vez uno de los primeros científicos sociales, que las narrativas son transformadoras. Esto es, las historias que nos contamos sobre nosotros mismos son las que nos van abriendo el camino. Y yo creo que hemos perdido en esta coyuntura, en los últimos años, o después un poco de que en medio de la polarización, la ilusión de la paz quedó ahí. Hemos perdido un poco esa capacidad de decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? Pensándolo, estoy pensando en voz alta. Yo creo que Colombia puede construir, además de la narrativa que mencioné hace un rato, sobre esa superposición entre nuestra diversidad cultural y nuestra gran biodiversidad, que es lo que de alguna manera el mundo mira con algún interés sobre nosotros hoy en día. Tenemos otras historias que contar. Colombia tuvo una crisis muy grande a finales de los años 90. Esa crisis hizo que muchas familias de clase media salieran del país. Y esas familias que salieron del país a finales de los años 90 nos están conectando con el mundo de una manera que yo encuentro hoy en día, que no tiene antecedentes en nuestra historia reciente. Colombia hoy tiene artistas, tanto de la cultura popular como en las artes plásticas. Tiene científicos que son los hijos de esos migrantes de hace una generación, que no han perdido los lazos con nuestro país, pero que están en buena parte del mundo y que nos están conectando, nos están dando una visión global desde afuera que no teníamos. Colombia tiene también, Juan Pablo, y yo creo que esta ha sido una de las ventajas un poco de la apertura política después de la Constitución del año 1991. Innovación en sus ciudades, ese modelo policéntrico colombiano de no tener una sola gran ciudad que lo aglutina y lo aglomera todo, sino tener espacios diferentes en el territorio, innovadores que compiten entre ellos y que nos van dando ideas. Yo creo que en los últimos 20 años, estas innovaciones de urbanismo social, lo que ha ocurrido en Medellín, en Barranquilla, que hoy parece todo reevaluarse simplemente a la luz del calor de la coyuntura, pero que es impresionante, lo que ha ocurrido en Bucaramanga, lo que ha ocurrido en los últimos años también en buena parte en Cali, lo que ha ocurrido en Bogotá y lo que ha ocurrido en otras partes, yo creo que se está también una narrativa esperanzadora. Yo soy un creyente y tal vez no hay muchos hoy en día de la Constitución del año 1991 como un contrato social tal vez un poco maximalista, pero que trató de incluir a todo el mundo y volvernos una sociedad un poco más abierta y más consciente de que en la diversidad están mucha parte de nuestras fortalezas. Pasando ya a la pregunta concreta de Eduardo, yo veo dos peligros, Eduardo, y lo voy a decir de esta manera. El primero, y es que va a haber sin duda un deterioro en los indicadores sociales. Como la pandemia va a ser difícil, pase lo que pase, esto es un momento de dificultades. Va a haber, creo yo, un deterioro en la confianza de muchas de las instituciones democráticas, un deterioro que se suma al que ya traíamos. Y si las dos cosas se superponen, tanto el deterioro de los indicadores sociales como la disminución de la confianza, podría salir alguien que articule ese descontento, que de alguna manera sea capaz de mostrar la injusticia y las desigualdades que existen en nuestro país, pero que su discurso de alguna manera se quede en eso, en la articulación de un orden injusto, pero que de alguna manera las propuestas no conlleven a mejorar las cosas, sino simplemente a caer en medio de la misma polarización y la misma círculo de desconfianza. Esa trampa populista no solamente es una amenaza para Colombia, sino es una amenaza para todas las democracias liberales en todo el mundo. Yo creo que está ahí. Y depende un poco de la capacidad de todos en el debate democrático mostrar que en el fondo las buenas ideas y las formas constructivas de cambio social son las que tienen que prevalecer. Tengo otra preocupación y ya con esto termino, que la he expresado en otros escenarios, y es, imaginémonos en 2 o 3 años el próximo libro, Juan Pablo, que va a escribir alguien que siempre escribe un libro de la coyuntura, Francis Fukuyama o alguno de esos tipos expertos con cierta precipitud a ser tratados sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Voy a decir lo siguiente:
Haciendo un balance, encontramos que cierto autorismo benevolente de pronto era mucho más eficiente para resolver los problemas colectivos que impone una pandemia y que puede imponer el cambio climático que las democracias liberales. Y que esa narrativa en contra de la democracia y que esa narrativa que encomia ciertas formas de autoritarismo tome carrera y que eso lleve, no solamente en Colombia, sino en buena parte del mundo, a un menoscabo de las libertades individuales y de la misma democracia. Entonces yo creo que sí tenemos una amenaza a la democracia. Yo oigo voces ya, incluso gente que yo respeto y que conozco, presentaban apenas el día de ayer el caso de Vietnam como un gran ejemplo de la forma como se maneja la pandemia, pero se olvidan que Vietnam es una dictadura y que básicamente el manejo de la pandemia se hizo en el contexto de un estado policial y que también hay límites y que la libertad es un valor importante y que tenemos que respetarla en cada contexto. Entonces yo creo que sí, incluso desde la universidad, yo lo he llamado, Eduardo, usted lo sabe bien, la universidad activista. Esto es una universidad que no es tímida a la hora de defender las instituciones democráticas y las libertades individuales. Yo creo que es importante, incluso en esta época post-COVID, esa universidad que alce la voz y diga la democracia tiene que defenderse, las libertades individuales, la Constitución y, por supuesto, un contrato social más justo. Sí, yo creo que si puedo meter la cucharada allí, Eduardo. No, yo creo que, en lo que dice el rector, sin duda hay muchas voces preocupadas con el tema de tanto la dinámica, digamos, política hacia el populismo y las reacciones a la pandemia, donde lo que se está llegando es a una fórmula facilista en algunas personas de coartar las libertades individuales, y ahí sí creo que desde la universidad, desde todos nuestros frentes, debemos salir a las calles a protestar para defender la democracia liberal. En eso estoy totalmente de acuerdo, y creo que si hay que arriesgarse por algo en esta coyuntura y salir a la calle con las debidas protecciones, pero es para defender la democracia liberal, si hubiera necesidad de hacerlo. Bueno, fantástico. Ese último intercambio creo que ha sido muy interesante. Seguro que la audiencia lo ha sabido apreciar. Volviendo un poco al tema original de la charla, que si recuerdan la convocatoria tenía que ver con ese tema de las pruebas diagnósticas y la manera como es importante que esas pruebas se hagan masivamente. Quisiera hacer de pronto una o dos preguntas sobre eso y ya hacer la curaduría de las preguntas del público. Entonces, Juan Pablo, ¿cómo llegaron ustedes a la decisión, si lo quieres compartir con la audiencia y con nosotros, cómo llegaron a la decisión desde la bolsa a hacer este aporte generoso para que el proyecto Covida, que es el proyecto que desarrolla la universidad para hacer las muestras, se pudiera llevar adelante? ¿Cómo llegaron a eso y cómo fue el proceso? ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso? Bueno, Eduardo, no, pues muchas gracias. Yo creo que, digamos, hubo como varias reflexiones. La primera reflexión es que, pues, en la bolsa y en general en el sector financiero nos hemos sentido muy privilegiados, porque en medio de esta coyuntura en la cual muchas industrias y empresas no están pudiendo operar del todo, o están operando a muy bajos niveles de capacidad, pues nosotros estamos pudiendo operar, como mencioné en algunas de las intervenciones, 100% de las personas totalmente remoto, y todos nuestros servicios se mantienen abiertos. Y ese fue uno de los retos iniciales que tuvimos, fue cómo mantenemos abierto precisamente el funcionamiento de los mercados financieros, que creemos son claves para todas las personas, o sea, para poder hacer los pagos, para poder comprar por internet, para poder hacer pedidos por internet, etcétera. Las personas necesitan que el sistema financiero esté funcionando y que la gente pueda, digamos, tener acceso a su ahorro y a su dinero. Entonces, ese era el reto que teníamos, pero a su vez entonces nos hace sentir privilegiados, porque somos uno de los pocos sectores que estamos operando, pues, digamos que con cierta o bastante normalidad. El otro mensaje es que la bolsa es un centro de conexión. Es un centro de conexión entre inversionistas y empresas. Es un centro de conexión de tomadores de riesgo con personas que están dispuestas a gestionar ese riesgo. En fin, somos un centro de conexión, y uno de nuestros lemas es que juntos nuestro valor es más grande. Y detrás de eso quiere decir que desde la bolsa nos inspira, digamos, estos sentimientos de solidaridad, de empatía, de trabajo en equipo, y de cuidado por el otro. Entonces, mezclando un poco estas cosas, lo que vimos en el programa Covida de la universidad es que realmente es innovador, en que tiene
una aproximación distinta a todos los demás. Yo creo que todos los esfuerzos que se han hecho que son muy válidos y muy meritorios y la sociedad los necesita, de atender, digamos, inmediatamente la crisis de salud y diagnosticar a las personas que tienen la enfermedad. Pero el programa de la universidad va más allá y lo que está buscando es cómo hacemos para diagnosticar en la población en sentido amplio a personas que puedan estar digamos, en alto riesgo de contagio y hacer más eficiente entonces el aislamiento y todo lo que es el seguimiento y cuidado de esas personas para precisamente disminuir los índices de contagio en la sociedad. Y cuando uno mira eso, lo que ve es que esa es la fórmula exactamente ganadora para que podamos reabrir la economía y que el país pueda volver a retomar su senda de producción y productividad y trabajo y generación de empleo. Entonces, pues de nuevo, desde la Bolsa, nosotros lo que queremos es que la gente logre, los colombianos todos alcancen el progreso y el bienestar, y eso se necesita eso se logra a través de la actividad económica, y que para poder digamos, retomar la actividad económica en plenitud se necesita que tengamos más de este tipo de iniciativas. Así que vimos un programa realmente extraordinario y queríamos apoyar. Y un mensaje adicional que creo que es muy bonito precisamente para destacar, digamos, esa vena de que juntos es que salimos adelante. Lo que hicimos en la Bolsa fue un programa en el cual le dijimos a las personas: usted puede donar 1, 2 o 3 días de su salario, porque somos unos privilegiados que estamos trabajando y estamos recibiendo el salario. Usted puede donar 1 a 3 días de su salario y la organización le va a donar un monto equivalente. Entonces, la Bolsa tiene 7 compañías, en todas las compañías hicimos esta iniciativa, y fue muy bonito porque tenemos más de 400 personas que donaron. Las juntas directivas de todas las compañías están donando dinero, y las compañías están haciendo una donación equivalente. Entonces, logramos construir un programa muy bonito donde juntos estamos uniéndonos para precisamente ayudarle al país a salir adelante en esta coyuntura y que podamos retomar la actividad económica, y nos sentimos muy privilegiados de poder acompañar a la Universidad de los Andes en este programa. Juan Pablo, muchas gracias. La verdad, muchas gracias por la confianza, muchas gracias por este aporte que tuvo como 2 dimensiones, que tú la dices bien, una colectiva de toda la Bolsa, pero una también individual de muchas personas, algunos conociendo el proyecto, otros simplemente confiando en la universidad, se sumaron a esta causa, por decirlo de alguna manera. Yo creo que el proyecto plantea este desafío, que yo creo que hace parte de la conversación que teníamos al comienzo, de pasar de confinamientos absolutos a confinamientos que tienen cierta capacidad de discernimiento, a enfocarse en algunos sectores, en algunas partes del territorio, a conocer bien los riesgos, a lidiar con este aspecto insidioso que tiene esta enfermedad, y es que hay un porcentaje importante de personas presintomáticas y asintomáticas que transmiten el virus. Y eso lo hace por una metodología que es sencilla de describir, de vigilancia activa, identificando ex ante algunas poblaciones posibles de riesgo y haciendo en la medida de lo posible testeos o pruebas aleatorias en esas poblaciones, que incluyen, por supuesto, domiciliarios, conductores de taxi, personas que usan el transporte público, vigilantes, miembros del ejército y la policía y demás personas que han estado sirviéndole a la sociedad y activos durante buena parte de este confinamiento, y que no tienen el privilegio, por ejemplo, de teletrabajar. Yo quisiera, Eduardo, como invertir los roles y pasar yo de quien responde las preguntas a formularla. Y pedirte, Eduardo, que nos describan así algunos de los elementos esenciales del proyecto Covida para beneficio de todos. Sí, señor, muchas gracias. Pues sí, muy brevemente, entonces el proyecto Covida es una iniciativa de la universidad que tiene varias cosas que yo encuentro muy destacables. La primera es que es un esfuerzo no solamente interdisciplinario, sino interinstitucional. Nosotros tenemos más de 20 instituciones vinculadas a Covida, algunos desde el punto de vista de aporte financiero, como por ejemplo ha sido la Bolsa. ProBogotá también ha sido muy importante, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF. Tenemos unos socios muy importantes que han sido, repito, aportantes a las necesidades financieras del proyecto. Está, por supuesto, la Secretaría de Salud de Bogotá. Un proyecto de estos toca hacerlo en concurso con la Autoridad Sanitaria, la Universidad Nacional de Colombia, la Fundación Santa Fe de Bogotá,
otras IPS de cuarto nivel como la Fundación Cardioinfantil, MEDRI, la Chayo. Estamos trabajando con la policía, con el ejército, con Transmilenio, la Secretaría de Movilidad, con Emermédica, con Unicentro, unos nombres que son muy importantes y me tomo el tiempo de mencionarlos porque creo yo que parte del desafío que ha sido operar el proyecto, pero que también es parte de su fortaleza, es que es tan interdisciplinario y tan, digamos, de tantas disciplinas. El proyecto, como ya se dijo, entonces pretende tomar 100.000 muestras, son muestras que siempre es pertinente aclarar, muestras diagnósticas, no son pruebas rápidas, son pruebas que detectan la presencia del virus en esa población asintomática que pertenece a poblaciones de mayor riesgo de estar contagiadas, para de esa manera identificar positivos, identificar cadena de contagio y dar información para la toma de decisiones. En este momento, sumando lo que hace el proyecto COVIDA más un convenio particular que tenemos con la Secretaría de Salud, el laboratorio de la universidad que maneja nuestra vicerrectora Silvia Restrepo ya ha procesado cerca de 25.000 muestras. Ese es el aporte que ha dado la universidad en capacidad diagnóstica, que ya es muy significativo entre lo que ha hecho Bogotá, y sumado eso a iniciativas como, por ejemplo, que montamos ya un punto que los técnicos llaman de tamizaje por concentración, en donde las personas llegan en su vehículo, pues aquellos que tengan vehículo, esto lo hemos hecho fundamentalmente con taxistas, llegan a tomarse la muestra, la persona no tiene que descender del vehículo y de esa manera no solamente es más barato y más rápido, sino que se protege tanto el usuario como el tomador de la muestra. Eso es un ejercicio que es relativamente inédito en Bogotá. Este proyecto además nos ha permitido aprender mucho de cómo se hacen esa toma de muestras y repito, y lo que pretendemos es, mediante un análisis sofisticado, aportar a la toma de decisiones. El proyecto va muy bien y sumado a esto, el proyecto tiene otra componente que ya con eso termino, que es cómo lo hemos financiado. Las pruebas que estamos haciendo son gratuitas para la población. La financiación viene, por ejemplo, de aportes como el que se acaba de mencionar de la Bolsa de Valores y otros que mencioné, y ya hemos recolectado más de 11.500 millones de pesos y tenemos más de 2.200 donantes. Entonces también fue una oportunidad esta iniciativa para probar que lo que hemos repetido tantas veces desde la universidad, los colombianos son solidarios, los empresarios colombianos son solidarios. En Colombia es posible hacer un esfuerzo filantrópico de esta envergadura, que este proyecto lo vuelve a probar. Creo que eso puede ser un resumen así rápido, rector, de lo que es el proyecto. Perfecto, Eduardo, muchas gracias. Eduardo, alcancé a ver una pregunta aquí en el chat, no sé si tienes otra ya o si tenemos tiempo, sobre el papel de la misión de sabios en la construcción de salidas, respuestas y también narrativas esperanzadoras. Yo creo que podría jugar un papel y yo, sin ánimo de ser más crítico de la cuenta, me parece que en esta coyuntura, donde ocurre algo como un poco extraño, y es que la misión de Sabios presenta su reporte a finales del año, viene la pandemia y nos olvidamos un poco, yo creo que ha faltado alguna voz institucional de la ciencia, o sea, de la misión de Sabios, diciéndole algo más al país, incluso un papel más activo, lo voy a decir claramente, del Ministerio Nuevo de Ciencia y Tecnología. Yo creo que este es el momento del conocimiento, el momento donde los científicos se convirtieron de un momento a otro en divulgadores, donde el liderazgo científico es importante y donde yo creo que la misión pudo haber ido más allá simplemente del reporte que se presentó. Yo creo que a pesar de todo, los científicos y la ciencia, a diferencia de los políticos y el Congreso y de muchas de las instituciones de la democracia, los científicos siguen teniendo la confianza de buena parte de la población. Yo creo que este es un momento donde las luces de la ciencia, donde los debates que plantean las ciencias sociales son fundamentales. Eso tiene que ver con la idea que mencionábamos hace un rato de la necesidad que tienen quienes hacen ciencia de conectarse con la sociedad a todo momento y de entrar, si se quiere, a la refriega democrática. Así es. Y otra pregunta que nos ha llegado aquí, lo que ha llegado por Facebook y por la página, de repente pues, Juan Pablo puede empezar contestando esto, y es en esta, como se ha mencionado aquí, hablamos algo de una posible tensión entre la formación técnica y la formación universitaria, los tiempos, la expectativa que hay incluso en el sector empresarial. Hay una pregunta que habla sobre cómo hacer para que dentro del sector empleador haya un mejor reconocimiento de las competencias y de la formación de las personas en términos de la compensación laboral. Digamos, no sé,
digamos, de lo que tú has visto, Juan Pablo, qué tan, pues el sector tuyo tiene unas particularidades, pero esa preocupación que hay en algunos sectores de que las personas dicen, yo tengo una formación, tengo un conocimiento, tengo una experticia, pero no me siento correctamente remunerado. Eso uno ¿qué se le puede ocurrir a uno para solventar esas brechas? Bueno, es una pregunta muy buena y una, digamos, inquietud muy válida del profesional que sale al mercado laboral y no encuentra, digamos, la remuneración a la que aspira o el empleo, al empleo al que también aspiraba. Y yo creo que esa pregunta nos invita es a la reflexión más grande como país, y es precisamente lo que planteábamos hace un rato de cuáles son los bachilleres, los egresados de secundaria que estamos produciendo, cuáles son los egresados de los programas universitarios que estamos produciendo, cuáles son los egresados de los programas técnicos y tecnológicos que estamos produciendo y qué es lo que necesita la sociedad, porque esas dos cosas tienen que estar muy de la mano. Yo les decía que en el tema de desarrolladores de software y programadores de software estamos teniendo un tremendo déficit de este tipo de conocimiento y de talento y habilidades en el mercado, y el mercado los está remunerando. O sea, el salario de ingreso de un programador de software con un año de experiencia, pero con buena formación, puede estar en el orden de 2.7 millones de pesos, que está muy por encima del, digamos, el salario de un profesional egresado de una universidad promedio en el país. Entonces, el mercado laboral sí, digamos, reconoce el talento. Ahora, lo que sí tenemos que tener muy claro es que sea competencias digamos, que agregan el valor que tienen que agregar en el sector productivo, porque digamos que yo pongo este ejemplo siempre, y me voy a desviar un momentico, pero en el tema de las pensiones, que creo que hay una discusión muy compleja a nivel social, porque tenemos en el colectivo social tenemos el entendimiento de que como yo trabajé toda la vida, tengo derecho a una pensión, pero ese tengo derecho a una pensión no tiene nada que ver con cuánto ahorré yo para tener derecho a esa pensión. Entonces, yo creo que aquí nos pasa un poquito lo mismo en la parte educativa, y es que no por el hecho de haber, digamos, estudiado muchos años, necesariamente tengo las competencias que el sector productivo y las empresas están necesitando. Entonces, si tenemos un mejor diálogo entre las empresas y el sector educativo y nos aseguramos que las competencias con que salen los egresados de los diferentes programas son las necesidades que tienen las empresas, con seguridad que vamos a encontrar pues digamos un encuentro mayor entre esas aspiraciones de las personas con la realidad de lo que pueden pagar los empresarios. Y en eso, de nuevo, insisto, soy un convencido que si logramos llevar a las personas al mercado laboral más rápido, yo creo que vamos a ser mucho más efectivos en lograr nivelar esas expectativas del estudiante y del empresario. Yo creo que el país tiene que hacer un esfuerzo mucho más grande utilizando la virtualidad para que esos ciclos de aprendizaje sean mucho más cortos y la gente vaya al mercado laboral más rápido. 2 puntos, si quieres, yo complemento, Eduardo. Es un complemento muy rápido, casi de manera telegráfica. El primero es que en la universidad tenemos esa obligación de preparar la gente para las demandas del mercado laboral, conectarnos más, como decía hace un rato. Y el segundo, ya más práctico, y es en los últimos 20 años en Colombia, en buena parte del mundo, hubo un aumento muy grande en las matrículas de pregrado. Yo creo que ese aumento ya no puede darse, porque se sigue con la misma pendiente, básicamente, los rendimientos de la educación superior serían mínimos. Entonces yo creo que tenemos esa doble obligación de hacer lo mejor posible y de mantener un control, o si se quiere, en el mediano plazo, una disminución de los costos de la educación superior. Yo creo que eso es fundamental para que nuestras promesas de inclusión se hagan realidad. Sí, muchas gracias. Ya son más de las 4 de la tarde. No sé si ustedes quieren cerrar de pronto con un último comentario, alguna reflexión final de todo lo que hemos contado. Ya que el rector yo quisiera cerrar con 2 puntos rápidos, con la reiteración del agradecimiento, Juan Pablo, a ti, a la Bolsa, a todos quienes de alguna manera aportaron para hacer esta realidad. Y lo otro, ahora interactuando en redes sociales a la hora del almuerzo, que entré a ese mundo salvaje del Twitter, a llevar una idea de optimismo similar a la que discutimos un poco sobre la dinámica de la enfermedad. Recordé una frase de Albert Hirschman,
alguna vez la usó para uno de los títulos de sus libros, en el que entre otras cosas hablaba de Colombia, una frase bonita, y es la necesidad que tenemos de tener un sesgo por la esperanza en esta coyuntura. Entonces, con un llamado a ese sesgo por la esperanza, quisiera terminar, Eduardo. Fantástico, doctor. Gracias. Pablo. No, para cerrar simplemente, yo quisiera felicitarlos por el programa de COVID, a Eduardo, rector, y a toda la comunidad de la universidad y todas las instituciones que han contribuido en este proyecto. Y es un ejemplo de cómo desde la universidad se puede hacer país de manera muy contundente, en el momento adecuado, con la visibilidad y la velocidad adecuada y con la transparencia y la tranquilidad que genera, digamos, un programa gestionado desde la universidad, de tal manera que felicitarlos por esa iniciativa y felicitarlos por la manera como lo están haciendo, de integrarse más a la sociedad, digamos, ¿no? Eso me parece que es extraordinario. Y por último, simplemente para cerrar, rector, invitarlo a que construyamos esa narrativa de sueño Colombia, porque creo que el país lo necesita y con el liderazgo suyo vamos a poder ponerlo en voz de muchas personas y hacerlo realidad. Muchas gracias, Juan Pablo. Yo creo que es algo necesario y donde la educación superior y las universidades tienen que jugar un papel. A veces, desde la educación, muchas veces se trató de reducir la historia de Colombia como Colombia igual despojo. Yo creo que nuestra historia ha sido una historia trágica, ha sido una historia de injusticias, pero también ha sido una historia de muchas realidades y hechos rescatables y muchas dimensiones de progreso también. La necesidad de seguir construyendo historias que nos transformen y historias que nos lleven, que nos sirvan de acicate para construir un mejor futuro fundamental. Así es, bueno, excelente. Juan Pablo, gracias Eduardo y buenas tardes a todos quienes se conectaron. Gracias. Un saludo para todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao. Chao.